Centro Cristiano Columnas de Amor. Este es tu espacio Amor Inagotable, pensamientos de bien para tu vida. Muy buenas noches, Dios les bendiga, familia de Cristo. Hoy estamos en este espacio de Amor Inagotable, pensamientos de bien para tu vida. Y tenemos invitados de los cuales nos alegra mucho tenerles, de verdad que sí. Y bueno, esta noche apenas empieza de todo lo que el Señor hoy nos va a dar a través de todos los que están aquí presentes. Dios les bendiga mucho. Bueno, saludamos a todas las personitas que se están conectando con nosotros, en especial a personas que ven Tesoros sin Barreras, y ahorita vamos a saber y a descubrir qué es eso de Tesoros sin Barreras. Personitas en Barranquilla, en Bogotá, aquí en Medellín, pero no solamente acá en Colombia, sino también fuera del país, por allá en el área metropolitana de Santiago de Chile. Gloria al Señor por cada una de esas personitas que se conectan con nosotros. Y no solamente eso, sino que próximamente ¿en dónde? En apartado, ¿cierto que sí? Así que bueno, estamos en este espacio y en compañía de Pilar Esquivel, quien es actualmente la líder del equipo de maestros del Centro Cristiano Columnas de Amor. Tenemos a Luis Tomás y a Lili Martínez, ¿cierto? Luis es el esposo de Lili, también miembro de nuestra congregación. Y bueno, Lilimar, que es prácticamente Liliana Martínez, ¿cierto que sí? Entonces, vamos en esta noche junto con mi esposa a estar compartiendo este espacio, y va a ser un espacio muy diferente de los anteriores Amores Inagotables, porque va a ser una especie de preguntas y respuestas con Lilimar. Y yo quiero preguntar aquí, ¿estamos listos para hacer las preguntas? ¿Estamos listos para preguntarle a Lili? Sí, a estamos Lilimar listos. aquí estamos todos listos para preguntarle, y que ella pues nos pueda bendecir con las respuestas de cada una de estas preguntas. Muy bien, ¿cuál es la primera pregunta? Bueno, Liliana Martínez, quisiéramos saber quién es Lilimar. Buenas noches a todos, le doy gracias a Dios por permitirme estar aquí con todos ustedes y con ustedes también desde la virtualidad. Lilimar nace de un proceso por el que tiene que pasar Liliana Martínez, en donde en un tiempo de su vida se encontraba desenamorada de todo, porque ella no comprendía cómo en un tiempo tenía una relación muy hermosa con Dios, como una niña que le habla al papá, y ese papá le indicaba y le hablaba y le decía cosas, y ella hacía todo lo que su papá le decía que hiciera. Iba, llevaba palabra, tenía unos momentos y tuvo unos momentos muy importantes espirituales que la llenaban de mucha fascinación. Ella se fascinaba, se maravillaba de todas las cosas que vivía con las personas. Cuando Dios le decía, ves y háblale, ves y dile esta palabra. Fue un tiempo muy lindo para ella. ¿Qué pasó con Lilimar o Liliana Martínez? Todo cambió. Empezó a cambiar porque las circunstancias que estaban a su alrededor ya eran otras, ya no eran las mismas. Y ella no pudo comprender estos cambios, ni pudo entender que las circunstancias de la vida también cambian. Fue entonces cuando todo se volcó y ya era todo lo contrario. Ella se llenó de muchos miedos, se llenó de muchos temores, de inseguridades, de incertidumbres. Lili, te hago una pregunta. En ese tiempo, porque era muy bonito el proceso que tú venías con el Señor de escuchar su voz, tú en ese tiempo escribías, ¿cierto? Todo lo ibas escribiendo. ¿Y qué pasó en ese momento de dudas y de incertidumbres que se te llegaron a la vez, donde todo cambió? ¿Qué pasó ahí? ¿Dejaste de escribir o seguiste escribiendo o con menos frecuencia? Sí, fíjate que al principio escribía muchísimo, pero luego después de esto, de que todo cambió y las circunstancias eran diferentes y que ya ella no comprendía lo que le sucedía alrededor,
ella dejó de escribir con menos frecuencia. Siguió escribiendo, pero con menos frecuencia y en tiempos muy distintos, en fechas muy distintas, escribía poco. Ok, yo estuve acompañándote mucho en un proceso personal de crecimiento espiritual y yo recuerdo que hubieron momentos difíciles para tu vida en esa parte, pero cuando tú recibes el llamado de parte de Dios de que Lilimar existiera, saliera a la luz, tengo aquí escrito que eso tú lo comenzaste a recibir en un momento muy importante de tu vida y tengo aquí una fecha, el 20 de junio de 2018. ¿Qué pasó ese 20 de junio? Sí, mira, es sorprendente porque ella escribe poco, ya ella en ese tiempo empezó a escribir poco y ella se encuentra en un tiempo donde ella no sabe ni cuál es su propósito, desconoce muchas cosas. Entonces el Señor ahí le dice: tú eres una conciliadora. Una conciliadora, tremendo. Busca tu propósito. Y entonces es cuando tiempo después empiezo a seguir escribiendo poco, pero llega a mi mente como especie de un proyecto, Desayunando con Lili, pero hasta ahí. Y una frase muy linda: edificándonos con experiencias vividas para actuar en sabiduría, logrando así el propósito de Dios. Exacto. Espectacular. Y es tremendo porque en esa parte Dios empieza a usar a Lilimar y empieza a hacer una transformación en su vida. Y a mí me gustaría saber cómo fue ese proceso de transformación que Lilimar vivió en aquel momento. Bueno, ese proceso se fue dando poco a poco y como sin darme cuenta, fui comprendiendo, porque una vez en una invitación que recibí a un altar familiar, a un taller, me dijeron: lee 1 Corintios 13:2. Y ese versículo muy curioso porque yo lo había leído en otras ocasiones, pero ese momento era mi día, era mi tiempo, era mi momento y era el día en que la palabra del Señor iba a ser eficaz para mí. Hizo lo que tenía que hacer en ese momento y pude comprender que sin amor nada soy. Amén, así es, tremendo. Sin amor nada somos. Sí, tremendo esto que nos está contando Lili de la transformación, de la obra que Dios está realizando en su corazón a medida que va pasando el tiempo y a medida que va pasando ciertas circunstancias buenas y no tan buenas. También le dice y encuentra en un título, y es: encuentra tu propósito y realízate en él. Tú empiezas a trabajar entonces en ti, con todo esto que estabas viviendo, con todo esto que estabas pasando, recibes esa invitación al altar familiar. ¿Y desde dónde te invitaron? ¿Desde dónde te invitaron a hacer ese altar familiar? Bueno, me invitaron una prima que tengo en Chile, Elexi, y recibí la invitación de parte de ella y fue maravilloso porque creo que fue Dios quien lo puso en ese momento en su corazón, hacerme esta invitación para lograr poder entender que debía de dejar ese tiempo de desamor para lograr encontrar el amor. Bien, Lili, y hay algo que sucede contigo, y es que tú empiezas a entender los tiempos de Dios en tu vida, pero pasó algo en ti, pasó algo contigo, algo revelador, que después lo entendiste.
¿qué fue lo que te sucedió? ¿Qué te pasó que después, hablando con el pastor Robert, tú pudiste interpretarlo? Sí, fue algo muy lindo, especial, porque fue un sueño que tuve, un sueño revelador de parte de Dios. Y ese sueño lo tuve yo un lunes, y al jueves, después de haber conversado con el pastor Robert, a Dios le plació. Fue allí, así como la bendición del altar familiar fue la bendición que recibí a través de mi pastor. Amén. El Señor lo usó para que conversáramos y llegara a la interpretación del sueño. Uh-huh. Y es donde en el sueño Él me pide, me dice que no me quede sola con ese sueño, porque Dios es un Dios de amor, Él no es egoísta. Amén. Y Él, cuando habla, usa primero a una persona, pero es para que lo que Él tiene, esa persona lo comunique. Así En es. ese momento lo comuniqué a todos los que estaban a mi alrededor, y fue de gran bendición, porque qué rico poder escuchar exactamente como Dios me lo dijo. Que debo tener esperanza en las cosas nuevas que vienen, que Él las iría acomodando en su tiempo y que poco a poco las entenderías, que debías avanzar sin temor y que siguieras la línea de la restauración. Sí, fíjate, esto es un detalle muy hermoso, porque esto no solamente venía dirigido hacia mí, esto fue en un tiempo difícil, cuarentena, y esto es para todos. Así es. Y los asuntos de Dios siguen siendo vigentes, los mismos, los dones, los sueños, todo sigue siendo igual. Yo puedo testificar de eso. Amén. Con mi testimonio, con estar aquí, puedo decir que paso a paso y poco a poco se ha ido cumpliendo este sueño. Por eso es que le doy hoy toda la honra y el honor que solo nuestro Señor amado Yeshua se merece. Amén, así es. Amén, así es. Lili, Dios entró en tus profundidades de tu corazón, de tus secretos, de tu alma, y te llevó a encontrarte contigo misma, pero después te lleva a otras profundidades, que las profundidades de su palabra, que es lo que ahora estás compartiendo con otros, como dices aquí en tu testimonio. ¿Qué encontraste en esas profundidades de la palabra del Señor? Maravilloso, maravilloso lo que encontré, porque fue en el tiempo justo, en el tiempo donde yo más lo necesitaba. Fue después de esa caída emocional que tuve por no haber comprendido la voluntad de Dios. Debemos aprender a aceptar la voluntad de Dios en Amén. nuestras vidas, porque el no aceptar la voluntad de Dios, el no aceptar los tiempos de Dios y todo lo que Él permite en los tiempos, nos lleva a muchas dificultades, y a mí personalmente me llevó a una caída. Y claro, vino un restaurar y vino un levantar. Y fue maravilloso, porque entonces el Señor me dijo: busca en esas profundidades, y encontré a Isaías 45:3, que lo describe mucho mejor que yo. ¿Qué nos dice? Dice: te daré tesoros escondidos en la oscuridad, riquezas secretas, lo haré para que sepas que yo soy tu Señor, Dios de Israel, el que te llama por tu nombre. Lili Martínez. Tremenda Amén. palabra. Tremenda palabra. Así es, pastor. Entonces, Lili, encontraste este tesoro tan tremendo. El Señor te empezó a decir: húndete más, nada más profundo, porque vas a encontrar tesoros tremendos allí en buscar, en estar ahí sumergiéndote en la palabra del Señor. Pero esto no lo has hecho sola, ¿cierto? Hay alguien aquí a quien te gustaría hacerle una pregunta especial para que él ha compartido contigo todo este proceso. Sí, yo también quiero hacerle una pregunta a mi esposo, porque él también ha estado conmigo en todo este proceso. Amén, amén.
Y quiero esta pregunta decirle, Luis, ¿qué fue lo que te sucedió para que decidieras acompañarme hoy aquí a Amor Inagotable? Sí, buenas noches. Bueno, quiero comentarle algo sorprendente. Dios me da un sueño en determinado tiempo. En ese momento yo no lo comprendo y me quedo así. Después, a los pocos días, le he dado otro sueño a mi esposa y en un momento dado ella empieza a revelarme el sueño a contarme el sueño que Dios le había dado. Y ahí comprendimos que los dos sueños eran muy similares. Entonces, cuando yo logro interpretar mi sueño, que va casi de la mano con el sueño de ella, en resumen, el sueño es más o menos que ella avanza como con mucha más rapidez en las cosas de Dios, en las cosas espirituales, y yo quedo como un paso atrás. Inclusive en el sueño se podía ver como saltando como unas zanjas, y yo veía que ella, que es más delicada que yo, saltaba con una facilidad impresionante y a mí se me dificultaba mucho más. Entonces podemos ver a través de esos sueños, de ambos sueños, que Dios nos va a poner a trabajar en su obra, pero a su debido tiempo, y vamos a aceptar ese llamado que Dios tiene para nosotros. A ver, Lilimar, ¿qué quieres decirle a Iglesecam y a todo el cuerpo de Cristo? ¿Cuál es el pensamiento de bien que traes a este espacio de Amor Inagotable? Bueno, yo sí quiero aquí hacer una pausa, tomar. A ver, ¿ese cofre qué es? ¿Ese cofre qué es? ¿Qué contiene? Este cofre contiene ese tesoro. Un tesoro, ahí hay un tesoro. Ese tesoro y unas monedas. Amén. Yo Para la recibo en el nombre de Jesús. compartirla. ¡Qué rico! Oro. Y que disfrutemos Tesoro. Ay, gracias, Lili, vean. de todas Tesoros. estas Gracias, tesoros sin bendiciones. barreras. Amén. Porque a ustedes que están allá en casita, no se preocupen que también les tengo lo suyo. Una monedita de oro. Y al estilo de Lili Mar. Tesoros sin barreras, Isaías 45:3, reflexionando con Lili Mar, porque tu palabra es mi mayor tesoro. A todos los niños, jóvenes, adultos y ancianos, les digo, cuando Dios nos escoge y nos hace un llamado, nos da libertad para decidir, pero antes nos liberta de la esclavitud para hacer de nosotros unos hijos dignos y amados en los que Él también, como emisor, tenga la libertad de transmitirnos su mensaje y llevarlo al lugar deseado por Él, tomando nuestra esencia como código para entregar su palabra. Y debemos ser buenos receptores para recibir las bendiciones que nos entrega a través de todos sus servidores y todos los espacios diseñados para enviar su mensaje de amor, exhortación, restauración y salvación, entre muchos otros más, para que crezcamos con integridad y transparencia en todas las áreas de nuestra vida. Y el pensamiento de bien que les traigo para sus vidas hoy es: el tiempo de Dios es perfecto. Romanos 12:2, versiones Reina Valera 60 y Nueva Traducción Viviente. No os conforméis a este siglo, sino más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Estás aceptando la voluntad de Dios en este tiempo? Con una frase que Dios viene mostrándome, recibe esta bendición. Ojo, oído al detalle. Escucha, hijo mío, mi tiempo, y sabrás cuál es el camino a seguir en estos tiempos difíciles.
Y recordemos, debemos desenterrar el pasado que nos lastimó con un propósito en la voluntad perfecta de Dios para iniciar y recibir un tiempo nuevo donde Dios quiere ensanchar tu mente. Con cariño, Lilimar. Amén. Tremenda, tremenda palabra. Y es de verdad que damos gracias al Señor por la vida de Pilar, que estuvo con nosotros en esta noche, de Luis, que ha estado en este proceso de acompañamiento, con Lilimar, y sobre todo Lilimar, que estuvo con nosotros en esta noche trayéndonos este mensaje de esperanza, este pensamiento de bien para nuestras vidas. Y por sobre todas las cosas, recordemos que esta palabra puede hacerse realidad en nuestros corazones, ¿cierto que sí? Así que Dios les bendiga a cada uno de ustedes abundante y sobreabundantemente. Les amamos en el amor del Señor y los invitamos para que estén muy pendientes de nuestro próximo Amor Inagotable. Dios les bendiga a todos grandemente. Bendiciones. Este fue tu espacio, Amor Inagotable. Pensamientos de bien para tu vida.